Vale, doncs, bona tarda de nou a tots. Ara sí que començarem la xerrada informativa que hem preparat des de la UGT Serveis Públics per tal de fer una petita explicació sintètica de la llei 20-2021 de reducció de la temporalitat i, sobretot, està enfocada aquesta sessió a vosaltres, a que ens transmeteu els vostres dubtes, les vostres preguntes i que des d'aquí intentar donar solució, solventar-les i resposta a tot allò que vosaltres considereu oportú. Tres coses, abans de fer la presentació dels que estarem aquí intentant resoldre aquests dubtes, que heu de saber. Primer, no teniu connectats ni els micròfons ni les càmeres, bàsicament per tenir, el que us he dit abans, més de 300 inscrits fa que sigui impossible que la sessió evolucioni d'una manera positiva si hi ha intervencions constants dels participants. I el fet que també no tingueu la possibilitat de vídeo és perquè ens impossibilitaria també tècnicament portar a terme aquesta sessió. De manera que el que sí que teniu és, i és per on haureu de transmetre les vostres preguntes, és el servei de xat. Podeu escriure pel xat tot el que creieu oportú relacionat amb la sessió d'avui i, en posterioritat a l'explicació que farem de la llei, donarem resposta, intentarem donar resposta a totes les qüestions que ens presenteu. Dit això, volia presentar els companys que estem aquí, a la vostra disposició avui, per tal de fer aquesta xerrada informativa sobre la llei. Ens acompanya la Rosa Pérez, que és membre del Gabinet Tècnic de la UGT Serveis Públics i especialista en l'administració de la Generalitat. Ens acompanya també el José Manuel, que és membre de la Mesa General de Negociació de la Generalitat. Tenim el Sergio Jerónimo, que no ens acompanya físicament, però el tenim amb nosaltres també, que és el responsable de laborals de la UGT. I tenim també l'Antonio Olmo, que és el membre també del Gabinet Tècnic de la UGT i expert en l'administració local. I també estic jo aquí, jo mateix, que sóc el Xavier Martínez, que també soc membre de l'equip negociador de la Mesa General de l'Administració de la Generalitat. Dit això, iniciarem la sessió, com us he dit abans, amb una explicació de la pròpia llei. No la volem fer molt llarga per tal de que no es faci farragosa, perquè del que es tracta, el que us he dit abans, és que sigueu vosaltres els protagonistes d'aquesta sessió i donaré la paraula a José Manuel per tal que faci l'explicació de la llei citada. Aquesta llei surt d'un acord i d'un Real Decret que es va aprovar el Real Decret al mes de juliol de l'any passat i va ser fruit d'un acord amb els sindicats majoritaris de la funció pública. Bàsicament, els que teniu l'experiència del que va passar amb el procés d'estabilització de 2017, s'ha de dir que és bastant semblant. Aquesta llei tracta de corregir els defectes que encontramos en la ley del 17. Es decir, en la ley del 17 se hizo un planteamiento súper ambicioso de aplantillar entre 250.000 y 300.000 personas. Y a finales de 2021 solamente se había resuelto aproximadamente 50.000 de esas 250.000 o 300.000. Esta ley lo que pretende es poner unos plazos máximos y que realmente la solución sea efectiva. En primer lugar, pasamos de lo que es la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público y vamos directamente a lo que es la Ley de Estabilización. El primer paso que hace la ley es identificar las plazas, exactamente igual que la del 2017. Es decir, esta ley lo que te dice es
usted saque unos procesos de estabilización y las plazas tienen que cumplir las siguientes condiciones. Todas las plazas que salgan en el proceso, vayan a donde vayan y de la forma que sea, tienen que tener que estar ocupadas. Perdón, antes me he anticipado. Todas las plazas que usted va a sacar van a ser de naturaleza estructural, es decir, usted va a decir si las plazas que saca o no tienen naturaleza estructural y usted va a decidir sobre las plazas que no en principio no saldrían si esas plazas también tienen naturaleza estructural. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las plazas estén o no dentro de la relación de puestos de trabajo, tú puedes decidir que una plaza que hasta ahora tenías es de naturaleza estructural. Es decir, tú tienes un programa y llega un momento determinado en el que dices que ese programa, esas plazas ya las conviertes en naturaleza estructural. ¿Vale? ¿Qué condición pone? La condición es que las plazas tienen que estar cubiertas como mínimo desde 3 años antes del 31 de diciembre de 2020. Y han de estar o no en la relación de puestos de trabajo, han de estar o ser o no, bueno, tienen que tener naturaleza estructural, pero sobre todo han de estar presupuestadas. Eso abre el camino, como he dicho antes, a que las plazas de programas tengan la consideración de plazas que se puedan incluir en el proceso de estabilización, siempre y cuando por parte de la administración se reconozca la naturaleza estructural. ¿Vale? Lo siguiente que hace, una vez ya define las plazas, te dice, bueno, los 3 años anteriores al 21 de diciembre del 2020, muy bien, te define esos plazos. Lo siguiente que te dice es, bueno, este proceso va a tener una diferencia notable respecto al anterior. Este proceso, las ofertas públicas, en el anterior no pusimos fechas topes, en las ofertas públicas tienen que estar aprobadas antes del 1 de junio de 2022. Las convocatorias tienen que estar publicadas, la oferta pública aprobada, la convocatoria publicada, antes del 31 de diciembre de 2022. Y todos los procesos han de estar resueltos antes del 31 de diciembre de 2024. ¿Vale? Por tanto, la gran diferencia notable es que aquí habrá que ser efectivos sí o sí. ¿Vale? También te dice que el objetivo de la ley es que la temporalidad al final del proceso esté por debajo del 8%. Esa es la finalidad con la que se hace esta ley. Una vez que te ha dicho qué plazas tienen que entrar, qué plazos tienes máximo, qué plazos máximos tienes para hacer todo esto, lo siguiente que te dice es qué sistema selectivo puedes emplear. Y te dice, con carácter general, a toda la gente esta que yo he marcado con un puntito, que son gente que lleva, son plazas que llevan como mínimo 3 años ocupadas de manera ininterrumpida, plazas que llevan 3 años ocupadas de manera ininterrumpida, antes del 31 de diciembre de 2020, a esas plazas les voy a aplicar el concurso de oposición, de manera general, ¿vale? Luego ya veremos que hay una excepción, ¿vale? Y de manera general, en ese ámbito, te dice que será una fase de concurso que mayoritariamente, no te dice totalmente, sino mayoritariamente, ha de ser del 40%, por lo que se deduce que la fase de oposición ha de ser del 60%, ¿vale? También trata de garantizar los derechos de las personas pues, que no son interinas, y te dice que en los supuestos de que haya una normativa de carácter en la administración que sea, que esa normativa marque que primero tienen que salir a concurso de traslados y a concurso, y a promoción interna, eso se tiene que respetar. Luego viene la compensación económica y te dice que la compensación económica es el equivalente básicamente a lo que el personal laboral era el despido por causas objetivas, que es 20 días por año, ¿vale? Con un máximo de 12 mensualidades, es decir, ese sueldo de un año menos las 2 pagas extras. Y en laborales, en personal laboral, establece que como norma son también los 20 días por año, excepto si hay resolución judicial,
que dicte que sean más días por año, en cuyo caso se pagará la diferencia. Deja claro que la persona que no quiera participar en el proceso no tiene derecho a la indemnización. Y luego, por lo que respecta a la administración local, se corrige un fallo muy gordo que tenía el proceso del 17, que es muy fácil que lo quisiéramos hacer, los temarios iban a ser siempre complicados, y deja sin efecto, suspende los artículos 8 y 9 del Real Decreto para este proceso, del Real Decreto 896-91, ¿vale? Que es las reglas, el procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local. Bien, con todo esto tendríamos marcado pues, básicamente lo fundamental, que es qué plazas tienen que entrar, qué sistema hay que utilizar, si hay o no una indemnización, los plazos máximos. Es decir, tendríamos montado bueno, pues un proceso que es muy ambicioso. Pero en el ámbito negociador, nosotros llevábamos 2 o 3 propuestas, la abogacía del Estado pues nos dijo que eran inconstitucionales, pero esas 2 o 3 propuestas han sido añadidas en el ámbito legislativo. Y una de ellas que es una novedad, que es para el personal que hace concurso oposición, en la fase de oposición, las pruebas pueden ser no eliminatorias entre sí, es decir, que al final probablemente haya una nota final, pero que tú podrás hacer todas las fases de las pruebas sin quedarte tumbado en ninguna. Para que esto sea necesario, tiene que ser acordado mediante la negociación colectiva, porque si no, no lo permite, ¿vale? Y luego, pues, viene ya la parte, digamos, que se adicciona a todo lo que era el proceso de 2016 y 17. Perdón, 17. ¿Vale? Es decir, digo, la disposición adicional sexta que excluye una excepción. Perdón, incluye una excepción. Y la tacha de carácter excepcional. Lo que hace es desarrollar el artículo 61.6 y 61.7 del Estatuto Básico del Empleo Público y permitir que de forma excepcional el sistema de acceso sea por concurso de méritos. Y nada, y no te dice prácticamente nada más. La única condición que te pone es que esta condición se va a aplicar de manera exclusiva al personal que, cumpliendo con esos 3 años que hemos dicho antes, es decir, ha tenido una relación interrumpida entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2017, además de cumplir con eso, tiene una relación ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí ya se establece una pequeña diferencia, es decir, como norma general será el concurso de oposición con un 40% en la fase de méritos, pero las personas que estaban contratadas antes de las plazas que estaban ocupadas antes del 1 de enero de 2016, las plazas que estaban y que lo han estado de manera ininterrumpida, estas plazas saldrán a concurso de méritos. Y luego hay otra novedad, que es la transitoria octava, que lo que te dice es que adicionalmente hay más plazas que pueden salir a concurso de méritos, además de los de la transitoria sexta. Y aquí lo que te dice es, te quita la palabra ininterrumpida. Es decir, todas las personas que tuvieron una relación laboral, y aquí es interpretable si es desde o hasta, pero bueno, lo que dice es lo que dice. Todas aquellas personas que estuvieron ocupan una plaza de carácter estructural y tuvieran una relación laboral de carácter temporal anterior al 1 de enero del 2016, entrarían también a concurso de méritos. ¿Vale? Entonces, básicamente, esto es lo que dice la ley. No sé si he sido rápido y tal. Pero bueno, básicamente es eso. Se establece un sistema selectivo, se identifican las plazas, se marcan unos plazos máximos, se marca un objetivo final, el 8%, es un proceso selectivo con carácter general, respeta la movilidad y la promoción cuando esté regulado en la administración correspondiente, el tema de la compensación económica,
la suspensión de las normas que había para la administración local en cuanto a la selección de personal en el ámbito de pruebas, de temarios, y desarrollar un sistema excepcional y que solamente se puede hacer por una vez, que es el concurso de méritos para aquellas personas que han sido contratadas con anterioridad al 1 de enero de 2016 y que están de forma ininterrumpida, y la transitoria octava, que es súper interpretable, que es las que no han sido del 1 de enero del 16, pero no han sido de forma ininterrumpida. Y esto es básicamente lo que dice la ley. Sí. Aviam, el resum, si hem de resumir en 4 paraules el que has posat el José Manuel, és que tenim una eina molt atractiva, per no dir molt positiva pels nostres companys interins, perquè puguin consolidar el seu lloc de treball per la via del sistema únic de concurs. O sigui, actualment, com deia ell, tenim una oferta pública aprovada el 2018 que preveu un seguit de convocatòries que encara no s'han produït i que, de manera automàtica, es reconvertirà, mitjançant aquesta llei, en processos de selecció per al sistema únic de concurs. Posant exemples d'aquests processos, podríem dir que, per exemple, l'escala superior d'administració general, opció dret de l'àmbit d'execució penal, passaria de ser de 63 places amb una oferta pública ordinària, diem ordinària, que no era tant perquè era també d'estabilització, però era amb concurs o oposició, passaria a ser exclusivament pel sistema de concurs. L'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar de l'administració de la Generalitat, amb 1.476 places, passaria d'una oferta pública ordinària, entre cometes, torno a dir, al sistema únic de concurs. Això, què suposa? El que us deia amb anterioritat. Suposa facilitar, sense necessitat d'estudiar un temari, la consolidació del seu lloc de treball a milers de companys i companyes interins. Del que es tracta ara és que ens feu preguntes, que ens digueu els dubtes. Explica el del taxista. Perdó? Explica el del taxista. Sí, un apunt que em feia el José Manuel també. O sigui, recordeu, important, això és bàsic, que entenguem tots. O sigui, la llei aquesta no parla de persones, parla de places. Parla de places. O sigui, un dels requisits prioritaris d'aquesta llei és de garantir la seguretat jurídica dels processos que es convoquin. De quina manera? Permetent l'accés també a aquests processos amb un caràcter universal. De manera que el forner del nostre carrer o el taxista també es podrà presentar a aquests processos. També el del sistema únic de concurs. Evidentment, les possibilitats que tenen d'accedir a un lloc definitiu per a aquest sistema són menys zero. I per què dic això? Doncs del que es tracta ara és de buscar la fórmula, de buscar l'equilibri i de negociar els supòsits i, sobretot, el treball desenvolupat i el pes que tindrà en relació a tot el procés sencer, que és el que en unes setmanes començarem a negociar en funció pública a la Mesa General de Negociació. Dir-vos també que la Direcció General de Funció Pública ja està treballant, des de fa setmanes, està treballant en el mapa de processos que es podrà ofertar abans del termini de 1 de juny de 2022. De manera que també en poques setmanes veurem quines places, quantes places, per quin sistema s'ofertaran i, evidentment, vosaltres tindreu coneixement puntual d'aquesta informació. Perdoneu perquè hi ha companys de l'administració local que també estan participant en la xerrada, que, evidentment, nosaltres ara estem fent una exposició molt adreçada a l'administració de la Generalitat. Per què? Perquè es tractava d'una xerrada en aquest sentit. Però
els companys de l'administració local que també vulguin fer preguntes i que siguin molt específiques, com he dit abans, a l'Antonio, que és el nostre especialista en administració local, us donarà resposta de tot el que necessiteu. Dit això, i sense més preàmbuls i sense ser més passats, us encoratgem a que ens feu les preguntes que considereu necessàries. Ja tenim algunes, Començo. Ens pregunten quina era la llei d'estabilització del 2017. Quan ho has dit, José Manuel. La ley es lo que hemos llamado comúnmente como PESCO 17, en todas las hojas informativas. Es exactamente, con 2 o 3 cambios, lo que la misma ley que se ha aprobado en el año pasado. Es decir, el contenido es básicamente el mismo. Los años también eran 3 hacia atrás, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que allí, es decir, nosotros pensábamos que la administración tenía posibilidades de ejecutar lo que estábamos firmando. Y luego hemos visto que ha habido mucha dejadez y que, bueno, de 250.000 plazas que salieron, solo se habían resuelto a final de año 50.000. Y eso es desastroso. Por tanto, en esta ley lo que se pretende es corregir ese defecto que tenía el PESCO 17 y decir, no, en este momento lo que a nosotros nos interesa es que se marquen datas de finalización, no de inicio, ¿vale? Y entonces, cuando tú marcas fechas de finalización, es decir, todas las administraciones públicas saben que a 1 de junio de este año tienen que tener aprobada la oferta pública. Aprobada quiere decir, pues, por el órgano respectivo, el gobierno de la Generalitat, el alcalde, el que sea, y que lo que se apruebe más allá del 1 de junio se podrá llamar otra cosa, pero no será proceso de estabilización. En ese sentido, pues habrá que, en los diferentes ámbitos y en las diferentes administraciones, habrá que hacer la presión necesaria. Y que la convocatoria ha de estar publicada antes del 31 de diciembre de este año. Y no queremos tener follones. Y resuelto. Y no queremos tener follones con convocatorias que se publiquen el 2 de enero, porque estarían fuera de lo que marca la ley. Entonces, pues todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, las administraciones que tienen que ser mucho más eficaces y mucho más resolutivas. Y luego el proceso tiene que estar resuelto antes del 31 de diciembre de 2024. Y eso significará, pues, que tendremos problemas si el proceso no está resuelto en esos ámbitos, en ese periodo de tiempo. Nosotros, claro, lo que de alguna manera lo que buscamos es el mismo plan ambicioso que tuvimos en el 2017 y que hay 200 y pico mil plazas por ahí que están todavía en convocatoria, de las cuales 100.000 no se han resuelto, pero que esta vez con vistas a que se cumplan los plazos que hemos acordado y que si no se cumplen, pues haya un responsable al que denunciarlo, al que cesar. Si me permites un momento, en relación a lo que comentaba José Manuel del PESCO 2017 y que no se ha resuelto, también ha sido, afortunadamente no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque si se hubieran concluido los plazos, se hubieran publicado esas convocatorias, como han habido algunas que se han hecho, como la de titulada superior, pues no se verían ahora beneficiadas los interinos, los compañeros interinos e interinas que ocupan estas plazas por lo que prevé la ley 2021, que es el sistema único de concurso. Insisto, la oferta pública de 2018, que corresponde al PESCO 2017, que comentaba ahora mismo José Manuel, preveía unos procesos selectivos, algunos de los cuales se convocaron y muchos otros no. Esos muchos otros no se reconvierte automáticamente en lo que prevé la ley 2021, que es Sistema Único de Concurso. No hay examen, únicamente méritos. Esto es lo que beneficia claramente a nuestros interinos, que ahora sí competirán única y exclusivamente entre ellos. Luego hablaremos más adelante, seguro que preguntaréis, sobre cómo se distribuyen los méritos, qué peso tendrá cada uno. En alguna pregunta que saldrá ya lo podremos resolver. Más que voy siguiendo el hilo, hay una pregunta que habla del concepto de ininterrumpuda. ¿Puede ser que la plaza haya estado ininterrumpidamente ocupada por varios interinos antes, o sea, desde antes del 1 de enero del 16? Sí. A ver,
nosotros somos partidarios, y así lo hemos manifestado en las administraciones con las que hemos tenido algún tipo de contacto, de que la palabra ininterrumpida no tenga un carácter estricto. Es decir, si la administración ha necesitado 10 días para encontrar un nuevo interino tras el cese de otro, esas causas no son imputables ni a la plaza, son exclusivamente imputables a los mecanismos de selección que tiene la administración. Y en ese sentido nosotros en la propuesta que nosotros manejamos es que los sistemas de selección de las plazas, es decir, si yo tardo un mes en cubrir una plaza, ese no es el problema de la plaza, es el problema de que la administración ahí está muy lenta. Los problemas los términos de selección de personal para las plazas queden fuera de lo que se llama ininterrumpido. Es decir, si yo tardo 10 días en buscar una persona para una plaza y yo soy la administración y soy yo el que tiene el error, esos 10 días no consten como ininterrumpidos. Es lo que estamos proponiendo. Me gustaría a ver si podéis, sobre todo, hacer hincapié en el concurso de méritos, porque hay varias preguntas al respecto, de si solo podrán participar la gente que la está ocupando. ¿Vas tú? No, yo contesto, no. No. A ver, ya lo he comentado antes. Para garantizar la libre concurrencia y para garantizar los preceptos constitucionales de acceso al sector público, igualdad, méritos, capacidad, no se puede poner ninguna cortapisa a la participación desde fuera. Cuando hablo desde fuera, es lo que decía antes, el taxista o el panadero. Todo el mundo puede participar, pero insisto, de facto, estos procesos del sistema de concurso imposibilitan que el taxista consiga un puesto definitivo. ¿Por qué? Porque el peso que le vamos a dar o que queremos darle al trabajo desarrollado será suficiente como para que no suceda eso. Si la pregunta era, Sergio, si se puede presentar gente de la calle, ¿es esa la pregunta? No, yo creo que es gente interina, pero que no esté ocupando plazas. No. Gente interina que fueran a concurso, pero... Es lo mismo. Un interino que ahora mismo no esté ocupando una plaza es como el taxista. O un interino que ha trabajado desde el año, me lo invento, 2010 al 2012 y desde el 2012 hasta la actualidad no ha trabajado nada. Pues se puede presentar como el taxista y puntuará 2 años. Mientras el taxista... disculpar por los taxistas, no sé si alguien tiene aquí un familiar taxista, pero disculpar, pues no puntuará, también se presentará, pero no puntuará porque no tendrá esa puntuación. Otra cosa es que en la fase destinada a no trabajo desarrollado, pues la gente, los participantes de fuera, pues sí que tengan una puntuación, pues la que tengan, la que puedan conseguir, o la que tengan en ese momento por titulación o lo que sea, que eso ya lo hablaremos más tarde. Segundo, a ver, lo que tiene que tener muy claro la gente, hoy estoy disléxico, lo que tiene que tener muy claro la gente es una cosa. No es la persona la que marca cómo se accede a la plaza. Es la plaza la que dice cómo accede la persona. Es decir, habrá plazas que irán a concurso de méritos y habrá plazas que irán a concurso oposición. Las plazas que vayan a concurso de méritos van a ser pues para personas que llevan 1 año y para personas que llevan 20 años. Es evidente que la que tiene 20 años tiene muchísima más ventaja que la que tiene 1 año. Pero el sistema de selección es el mismo. Concurso de méritos para las mismas plazas. ¿De acuerdo? Y de la otra manera es exactamente igual. Es decir, si una plaza se cumple con las condiciones de que tiene que ir a concurso oposición y hay una persona que tiene 20 años y hay otra persona que tiene 1 año, las 2 personas irán a concurso oposición a esa plaza. Es la plaza la que dice cómo se me ocupa a mí. Y el resto de las personas tendrán que decir, si la plaza esta se ocupa por concurso de méritos, todos tenemos que participar en concurso de méritos. Y si la plaza dice que a mí se me ocupa por concurso oposición, pues todo el mundo tendrá que participar por concurso oposición. Y esa es una idea que yo creo que se ha percibido de manera errónea. Es decir, yo he visto, y los que estamos aquí, y los que tenemos experiencia en recorrer
En centros de trabajo, pues mucha gente que dice, no, yo ya tengo 5 años y ya tengo la plaza. Pues me sigue pensando así que igual te encuentras una sorpresa. Jo crec que, com a resum de tot això, o sigui, hi ha dues coses que jo considero que són bàsiques, que dir que no estem parlant mai de persones, sempre estem parlant, no nosaltres, la llei està parlant de places, després ja entrem d'una manera o una altra, però el concepte és no persones sinó places i després qualsevol dels processos ha de complir amb els principis bàsics de l'accés a la funció pública, principi de capacitat, mèrit i publicitat, i per tant no poden quedar reflectit que hi ha qualsevol principi d'aquests no es compleixen, perquè si no es posaria en perill el procés. Per tant, aquests dos conceptes són bàsics per qualsevol, després dels motius o de la manera de l'accés. Parlem de persones i parlem dels 3 principis bàsics que ha de complir tot accés a funció pública. Hay otra consulta en relación al si la plaza ha estado afectada a un concurso, y ahora hablo de los concursos de subalternos, que ha sido solo hecho la convocatoria, todavía no se ha hecho ninguna prueba, o las plazas que están afectadas y se ha hecho la oposición, como es el caso del curso superior, que se examinaron en diciembre. ¿Publicada la convocatoria? ¿Hablas de publicación de convocatoria o no? Sí, publicar. En unos casos se ha publicado la convocatoria, que es el COS de subalterns, y el otro, además, se han examinado. Es lo mismo. O sea, quedan excluidas de la aplicación de esta ley las convocatorias ya publicadas, independientemente de la fase en que se encuentre esta convocatoria, al inicio o al final. Lamentablemente, en el momento en que se ha publicado algún proceso, ese proceso ya se rige por la norma de la oferta pública de la que proviene. Nunca se podrá beneficiar, porque además lo dice así expresamente la ley de la que estamos hablando hoy, está excluida de las posibilidades que da la propia ley. La única posibilidad es que esa convocatoria haya finalizado y hayan quedado plazas vacantes. Entonces, esas plazas vacantes sí que podrían incorporarse a este sistema nuevo que establece la ley 2021. Mira, ejemplo práctico. Está el proceso de trabajadores sociales, ahora mismo a punto de finalizar, y muy probablemente quedarán plazas sin cubrir. O sea, habrán menos aspirantes que hayan superado el proceso que plazas ofertadas. Pues el diferencial podrá salir por el sistema único de concurso, eso sí, si el proceso finaliza antes del 1 de junio de 2022, que es cuando tiene que publicarse la oferta pública. Hay otro sobre la antigüedad. ¿Cómo contarán los servicios prestados? Vale, vamos a ver. Ahora ya entramos en lo que es el meollo de la cuestión. Lo que hemos estado explicando hasta la fecha, bueno, hasta el momento, es la propia ley. Lo que dice la ley la hemos desgranado un poco, tampoco de una manera muy detallada, sino la hemos desgranado un poco. Ahora de lo que vamos a hablar es para la UGT, pues cómo deberían estar o cómo pensamos que deberían estar distribuidos los méritos dentro del sistema único de concurso. Nosotros consideramos que el trabajo desarrollado como mínimo tiene que ser del 49%. Como mínimo. Entendemos que este porcentaje daría una pátina absoluta de legalidad al proceso, que sería un proceso que se blindaría ante cualquier recurso que se podría plantear desde fuera, por ese 49%, pero indudablemente para nosotros es un punto mínimo de peso de trabajo desarrollado. 60-70% también, evidentemente, es nuestro objetivo, pero el 49% sería el mínimo que consideramos que tiene que ser. Dentro de esa parcela de trabajo desarrollado, la siguiente pregunta sería, ¿y aquí
¿cómo vamos a contabilizar ese tiempo de trabajo desarrollado? Para nosotros, que es lo que vamos a defender en las mesas de negociación, nosotros consideramos que el tiempo de trabajo desarrollado que debe de contabilizarse es en el cuerpo objeto de la convocatoria. Por ejemplo, el proceso del curs de diplomats d'educació social, pues para nosotros lo único que debe de puntuarse es el tiempo desarrollado como educador social. ¿Por qué? Pues en la administración de la Generalitat. ¿Por qué? Pues básicamente porque entendemos que esta ley, el Real Decreto que lo precede y los acuerdos que generaron ese Real Decreto van destinados a reducir la temporalidad. De manera que, para nosotros, es el interino que está ocupando ese cuerpo el que tiene que tener las mayores oportunidades para consolidarlo. Por eso, lo que nosotros pensamos y defenderemos es que el trabajo desarrollado se circunscriba únicamente al tiempo desarrollado en el cuerpo, no sé por qué estoy hablando en castellano, disculpeu, em costa més, en el cos objecte de la convocatòria. Això pel que fa referència al treball desenvolupat. Després ve l'altra part, la part de supòsits extras que també puntuaran que encara desconeixem quins seran i que també estaran dins del marc de la negociació en funció pública. Supòsits que tothom coneix o que tothom pot avançar quins seran, perquè els concursos previs de tots els cossos normalment ja puntuen aquests supòsits com el català, com l'àctic, el famós àctic, com les titulacions, de manera que seran aquests els supòsits, i alguns més que no ho sabem, els que conformaran el paquet de la part del sistema de concurs que no sigui treball desenvolupat. Han de ser aquests, de manera que suposo que com tots els que esteu aquí connectats sou interins i esteu interessats en consolidar el lloc de treball que ocupeu, doncs nosaltres des d'aquí us animem a, ja que no heu d'estudiar un temari de 75 temes, de 100 temes o molt ampli, doncs destineu temps a treure-us una titulació ja no, però el català, l'àctic, aquests supòsits que de ben segur puntuaran i que faran que molts de vosaltres guanyeu un lloc definitiu. Penseu que competiu entre vosaltres, Aquesta és la idea, competiu entre vosaltres. De totes maneres, penseu que hi ha places que sortiran a concurs de mèrits i hi ha places que sortiran a concurs d'oposició. És molt lícit que una persona digui jo no em preparo les oposicions i només em presentaré a les de concurs de mèrits. Això és evident. I també és lícit que hi hagi una persona que digui jo em preparo les de concurs de mèrits, però, ostres, igual no em va tan bé com jo penso, per tant, vaig a preparar també les places que sortiran a concurs oposició. És a dir, penseu por un moment que si hay 200 plazas de una categoría, puede ser que 50 salgan a concurso oposición y 150 a méritos. Yo creo, honestamente, que no saldrán las dos en la misma convocatoria, que habrá una convocatoria de méritos y otra de concurso oposición, ¿vale? Y yo, individualmente, puedo escoger y yo digo, oye, mira, me lo juego todo a méritos, paso de estudiar ningún temario. Y habrá otra gente que dirá, oye, yo me lo quiero jugar en los dos. Yo preparo la parte, voy corrigiendo mis cositas en la parte de méritos, juntando mis documentaciones tal y cual, pero también me la quiero jugar en la parte de concurso oposición. Esa es una elección individual, es decir, habrá gente que quiera hacerlo de una manera, más de otra. Y luego otro apunte, es decir, aquí estamos, todos los que estamos aquí somos de la Yene, pero nos estáis escuchando gente de la local y gente de empresas públicas. Entonces, en local y en empresas públicas no habrá una sola mesa en donde nosotros podamos decir, oye, pues mira, yo creo que, es decir, ahí cada ayuntamiento o cada empresa pública tendrá que negociar las bases y las condiciones de la convocatoria. Y ahí, pues lo que cada uno
pues tendrá que utilizar el sentido común de la manera que el proceso sea más facilitador para la gente que está ocupando ya la plaza y, bueno, y que al mismo tiempo dé garantías de que cualquier francotirador no nos manda al hada de la piedra en cuanto a que se cargue el proceso. Es decir, todo el mundo en el ámbito de sus competencias, en el ámbito de lo que es la local, yo no he escuchado que no se vaya a dar autonomía de negociación a cada representación de cada ayuntamiento, yo creo que se va a dar autonomía de negociación. Y en el ámbito de las empresas públicas exactamente igual, es decir, si yo estoy en una empresa pública, pues intentaré sacar el mejor partido. Y si considero que lo que han sacado en la Gene no me acaba y que aquí yo puedo sacar un puntito más, también pues lo intentaré. La gran dificultad la ha dicho Xavi, la tendremos en la Gene porque es una mesa muy grande, que son de 200.000 empleados públicos y es muy difícil ahí hacer las negociaciones. No es lo mismo una empresa que tiene 35 empleados que una mesa que en este proceso igual aporta 30.000 plazas. Por tanto, ahí los que estáis en administraciones o empresas públicas pequeñas, yo creo que podéis salir más beneficiados. Hay otra pregunta sobre qué pasa con las comisiones de servei o las plazas reservadas, si entrarán dentro de estos procesos de estabilización. Sí. A ver, he tirado de una pata del agua. Anem a veure. Parlem de places, Recordeu, no parlem de persones, I el que diu la llei és que per un procés, el concurs d'oposició o pel sistema únic de concurs, l'única cosa que s'ha de complir són uns requisits temporals també, que estiguin ocupades ininterrompudament de manera provisional. Una plaça que està ocupada en comissió de serveis, excepte que aquella plaça tingui propietari, estigui reservada, si no ho està, doncs una plaça que està en comissió de serveis és provisional. Una plaça que està ocupada en inscripció provisional és provisional. Una plaça que està ocupada per un interí és provisional. Això sí, torno a dir, aquestes places no han de tenir propietari. Hi ha interins que estan ocupant places reservades. Aquestes places no comptabilitzen, no entren. Doncs sí, les places que estan en comissió de serveis, si no estan reservades, estan ocupades de manera provisionalment, de manera que surten també, s'han d'ofertar, s'ofertaran, millor dit, amb aquests processos. Preguntan también sobre si los servicios prestados tendrán un topall, si habrá un límite de puntuación a nivel de serveis prestats. Bueno, esto està dins també del marc de la negociació. La llei pel sistema únic de concurs, ara estem parlant, la llei no preveu quin pes ha de tenir cada cosa dins del propi concurs i tampoc diu què és el que s'ha de puntuar. S'ha de negociar. Això s'ha de negociar. S'ha de negociar el pes i s'ha de negociar absolutament tot. És el que us dic. Properament tindrem el mapa de places i sabrem, com deia José Manuel, quines surten pel sistema de concurs d'oposició, pel sistema únic de concurs, o si hi ha places d'algun cos que surten pels dos sistemes, perquè hi ha places que s'encabeixin amb els dos sistemes, i també començarem a negociar llavors els detalls de la pròpia estructura dels processos. De totes maneres, en la fase de concurs-oposició sí que diu que la part de mèrits ha de ser majoritàriament, és a dir, ha de ser un 40% i ha de ser majoritàriament el temps de l'experiència en el cos, en els treballs realitzats. I l'experiència. Aleshores, majoritàriament, home, sí que té una petita definició que ens dona una petita pista. Això va del 21 al 49, perdó, al 39. És a dir, no pot ser majoritàriament que estigui per sota del 20 i no pot arribar al 40 perquè seria totalment, ja no seria majoritàriament. Aleshores, et dona un marge. En el que ha dit el Xavi, es decir, cuando diuen no, los méritos son el 100%, aquí ya no hay ninguna pista. Aquí no hay absolutamente ninguna pista y por lo tanto estará sujeto a la negociación colectiva y teniendo en cuenta
Que los méritos, hombre, si en la fase de concurso-oposición, pues ahí tenemos que lo prioritario de lo prioritario es la experiencia ligada al cuerpo, a la escala, tal y cual, pues sería absurdo que en la parte de méritos, que solo es méritos, eso no estuviese absolutamente bien premiado. Preguntan sobre la gente que está interinos que están en programa, pero cumplen con esa antigüedad y servicios prestados, y si irían a méritos o no irían a méritos. No, el interino no va a méritos o no va a méritos. El interino participa si quiere y si no quiere participar no participa. Otra vez. Las plazas. No es el interino que está en programa. El interino que está en programa, si quiere participar, participará. Y si no quiere participar voluntariamente, pues no lo hará. Si la pregunta es, ¿la plaza que ocupo yo se tiene que ofertar también dentro de alguno de los procesos que prevé la ley 2021? Pues nosotros consideramos que sí, sobre todo cuando son programas que se encadenan en el tiempo y que, a pesar de no ser estructurales, tienen naturaleza estructural, que es lo que dice la ley. O sea, de manera que la respuesta a la pregunta, si es el interino, desde luego que sí, naturalmente, porque estamos hablando que todo el mundo puede presentarse, y la plaza depende de qué tipo de programa, depende de qué naturaleza estructural tenga, i això també és una qüestió a negociar. Que a més, en aquest sentit, la llei, quan un punt del que ha explicat el José Manuel, a veure, els programes que la Generalitat ha anat reiteradament fent a tots els departaments i que aquells programes tenien, en principi, una duració màxima de 3 anys, el màxim, sumats tot el temps que sigui possible. Hi ha una cosa, aquestes places es diu, la pròpia llei et diu, siguin places estructurals, no siguin estructurals, vagin a passar estructurals. Com a únic requisit és que tinguin pressupost. Per tant, totes aquelles places que deia el Xavi, que durant molts anys s'han estat camuflant com a programes estructurals i no han estat integrades amb un pressupost reconegut dintre del capítol de personal, el que hem de fer és que aquestes places surtin realment com a estructurals. Però tornem a dir, les places han d'estar dotades i no és les persones que les hagin ocupades. I per tant, les persones interines es poden presentar a tots, surti la plaça que estan ocupant en un programa o no surti aquella plaça, totes les places que surtin. Ara que has fet un incís sobre plaça estructural o de programa, pregunten què és una plaça estructural? La que està dintre de la RLT amb pressupost dintre de capítol 1. Plantilla orgànica. Dic una RLT perquè normalment l'instrument de control de les persones, dels recursos humans, són les RLTs, però hi ha ajuntaments, jo crec que ara ja pràcticament tots els ajuntaments de Catalunya ja tenen l'instrument de la RLT, però si no és una RLT com el concepte ha de ser un instrument que tinguis totes les places que té aquella administració amb noms i cognoms de les persones que els ocupen i la categoria, etc., d'aquella plaça. És l'instrument d'organització i planificació dels recursos humans. Recollim un parell de preguntes. Fan relació a si afecta a totes les administracions, local, Generalitat, l'administració de justícia, i si també afecta a tots els col·lectius, personal laboral, docents, interins, funcionaris. Aquesta és la resposta més fàcil, la pregunta més fàcil. Sí i sí. Sí i sí. Sí a todo. ¿Se tiene derecho a la indemnización si...? Déjame una cosa, Sergio. Es decir, y además vamos a vivir, y yo creo que lo vamos a comprobar, una competencia entre administraciones. Es decir, todas las administraciones yo creo que van a intentar blindar a su personal. Y en las fases de méritos, yo creo que se va a puntuar solamente los méritos en una administración, en la suya. Es decir, después que venga alguien y le diga, oye, pues vamos a disimular y vamos a meter una puntuación mínima para otra cosa. Pero yo creo que todas las administraciones, cuando digo todas, me refiero a local,
la autonómica, el sector público de la Generalitat, el sector público de los ayuntamientos. Es decir, todo el mundo va a intentar proteger a su personal. No, yo creo que no va a haber nadie que diga, os voy a exponer al mundo abierto. Preguntan sobre la indemnización, si una persona que haya empezado el contrato en 2018, si tendrá derecho a indemnización o no. Sí, es decir, cualquier persona que vea finalizada su relación laboral a consecuencia de este proceso, que se haya presentado. que se haya presentado, Que se haya que se haya presentado, tiene derecho a la indemnización de 20 días por año. Sempre que s'hagi presentat. Y que no tenga una posterior recolocación. Yo en personal laboral creo que aunque no te presentes tienes derecho. Preguntan sobre la disposición adicional octava. Los funcionarios. No. Sí. Sí, dime. Bueno, un poco en cómo sería la aplicación. Si la plaza está afectada por el concurso de méritos, y ahora creo que la situación es de la plaza que está afectada por la disposición adicional octava. Si podéis explicarla. A ver, resumiendo, recapitulando. Sistema único de concurso. Todas las plazas ocupadas interrumpidamente antes del 1 de enero de 2016. Eso está clarísimo, eso lo tenemos claro. Hay una excepción que sumaría más plazas. Son las que estén ocupadas, ya no interrumpidamente, no hace falta. Hoy mismo, por ejemplo, por algún interino que haya tenido relación contractual con anterioridad al 1 de enero de 2016. Caso práctico. Trabajador interino que trabajó en el departamento X a partir de 2015. Va trabajando sin problemas. Se produce una jubilación en el 2021. En febrero de 2021 se jubila un funcionario. O se jubila otro interino. No, mejor dicho un funcionario, porque está ocupando, un funcionario está ocupando un puesto definitivo, el suyo. Esa plaza, en principio, no tendría que salir por el sistema único de concurso. Pero si esa plaza la ocupa el funcionario interino que he dicho antes, que estaba prestando servicios antes del 1 de enero de 2016, si este interino pasa a ocupar esta plaza que libera el funcionario que se jubila, esa plaza automáticamente se reconvierte y se puede incluir en la oferta pública del sistema único de concurso. Eso es lo que dice la disposición adicional octava. Es la que más problemas vamos a tener, porque es la más interpretable. Hablan de una entidad pública y supongo que también del ámbito local. ¿El concurso de méritos se puede negociar solo y exclusivamente servicios prestados? Sí. La segunda, pero ¿le da pátina de seguridad jurídica? Pues podéis andar en eso, Yo creo que sí. Por el papel de fumar. Sí. Yo sí. A ver, sí. tú has preguntado si se puede negociar el 100% de servicios prestados en la administración esa, ¿vale? Es decir, no hacer solo servicios prestados. Solo servicios prestados, solo en esa administración, solo en esa categoría. ¿Se puede hacer el 100%? Sí, ¿vale? El problema es, por ejemplo, tú ahora dices, yo voy a viajar a Ucrania y te dicen, bueno, protégete mucho porque allí ahora mismo hay un ambiente, chico, que si te disparan te pueden tumbar. Y tú dices, bueno, yo me protegeré según entienda que me tengo que proteger, ¿vale? Y entonces tú te pones una capa de papel de fumar, ¿vale? Y tú te paseas por Ucrania, por las zonas de conflicto, con una capa de papel de fumar. Si nadie te dispara, nadie se va a plantear si estabas bien protegido o no. El problema es si alguien te dispara. Y en este caso, el disparo son los recursos y los contenciosos que se puedan plantear.
Es decir, todos tenemos claro que un 100% de servicios prestados en el mismo post categoría de la misma administración es lo mismo que el papel de fumar. Las posibilidades de que te peguen un recurso y te lo tumben todo son prácticamente del 100%. És així, perquè Es que es así, no està ¿vale? contemplat. Claro, para que te lo tumben es necesario que haya un recurso y esa parte tú no la controlas. Es decir, el recurso te lo puede poner cualquier persona. O sea, el taxista y el panadero que decía Xavi, este señor puede poner un contencioso administrativo contra las bases de esa convocatoria y tumbarla. O el interino que tenga poca antigüedad. O El interino que tenga poca antigüedad. Nuestro compañero al lado, que en vez de llevar 25 años trabajando, lleve 2 años, pues lo podría hacer. Entonces, lo que no nos podemos permitir nadie es poner en peligro un sistema que garantiza prácticamente al 100% que todas las plazas, absolutamente todas las que se oferten, las ocuparán los compañeros interinos e interinas. És que el tema seria que, vull dir que la llei evidentment no diu ni una cosa ni l'altra, però sobreentén que sí que els mèrits han de tenir del treball prestat, ha de ser majoritàriament, ha de tenir... Però el tema està en que això es deixa negociació i, per tant, la capacitat de la negociació a determinats llocs pot ser que s'arribés a dir només el treball realitzat, però era el que apuntàvem aquí, de la seguretat jurídica que això dona. Qualsevol persona que pugui tenir interès o s'hagi vist perjudicat el seu interès pot recórrer-lo. I qualsevol recurs d'aquest tipus faria segurament la paralització del procés, o en el moment en el que estigués o en posterioritat. I, per tant, aquest és el risc que jo crec que no podem córrer, que no creiem que es pugui recórrer. Vull dir, quan hi ha altres possibilitats que beneficien per poder garantir el 100% de que les persones que estan ocupant les places es puguin quedar. És massa arriscat de fer per deixar-ho en mans d'uns tribunals. Ahí pregunta sobre qué pasa con la persona que no aprueba una oposición por esta vía. ¿Concurso de méritos o concurso de oposición? Pues si no hi ha recol·locació, té el dret a la indemnització si s'ha presentat. També hi ha la possibilitat que es quedi dintre d'una borsa de treball en els llocs que hi hagi, però clar, el que s'intentarà és sempre que hi hagi una recol·locació, perquè que sigui una de les persones perquè es pugui recol·locar. Però si no, el que es preveu és això, una indemnització si s'ha presentat i també la possibilitat de formar part de borses de treball en els ajuntaments que n'hi hagi o a la Generalitat, la categoria que hi hagi. Hay una pista muy grande de lo que puede pasar. Es decir, me parece, estuvimos calculando, si en las administraciones públicas 30.000 personas, las cifras ahora me bailan, pero yo creo que si 30.000 personas de las administraciones públicas, de todas, no consiguen plazo y con un sueldo medio de 30.000 euros, me parece que me salían 900 millones de euros en indemnizaciones. Bien, claro, ¿quién quiere pagar 900 millones de euros en indemnizaciones? Pues yo creo que evidentemente las administraciones públicas lo que van a atender es a tomar las medidas necesarias para no tener que pagar muchas indemnizaciones. Y eso va a repercutir en beneficio de las personas que están ocupando las plazas. Es un razonamiento, yo creo que bastante simple. En cuanto a temarios, los temarios que se han publicado y se negociaron en su día, aunque son del 2018, etcétera, ¿se entiende que son vigentes para el proceso? Para el proceso PESCO, o sea, el proceso concurso-oposición que prevé la ley, en principio sí, son los que están en vigor y son los que se presenten pues, por esta vía, pues tendrán que estudiar, sí. Los temarios se han aprobado prácticamente todos en los últimos meses, los últimos 2 años, con lo cual son los que están en vigor.
De manera que aquellos que se quieran presentar por el sistema o se puedan, porque únicamente tenga esta posibilidad, que estamos convencidos de que no, que tendrán o las dos o sistema único de concurso seguro. Pues quien se quiera presentar por el sistema, a un proceso, a una convocatoria de concurso oposición, pues tendrá que prepararse los temarios correspondientes que están ahora mismo publicados. De todas maneras, a ver, hay colectivos que se están moviendo y yo creo que pueden llevarnos a todos detrás. En la local, el apartado de temarios ha quedado desierto para este proceso, por lo cual podrán negociar el temario que quieran o el que ya tenían reducido en un 75%. Es decir, todo va a depender de la negociación. En personal docente, en Madrid, va a salir muy próximamente una excepción para que se pueda hacer el concurso de méritos, porque legalmente no se podía hacer en personal docente. Y bueno, es decir, que se están negociando continuamente excepciones a reglamentos de ingreso, etcétera, etcétera. Y bueno, no es descartable que propongamos o un 50% del temario, o un 30%, o un 40%, o un 60%, lo que se pueda ver. Todo aquello que sirva para facilitar la consolidación de las plazas y de las personas. Hay varias preguntas sobre las TEIs, las técnicas de educación especial infantil, que se han examinado y además en algunos casos han suspendido. ¿Qué pasa con ellas si llevan más de 5 o hasta 15, 16 años? Eso nosotros ya hemos hecho, y tú lo sabes, Sergio, hemos hecho las hojas informativas informando de todo. Es decir, nosotros, a ver, esas personas van a tener una extinción de un laboral está en una situación, no en este proceso, hasta este proceso está en una situación diferente de un funcionario. Es decir, yo soy un laboral y tengo más de 3 años de servicios prestados. Si no gano plaza, porque estamos hablando del PESCO 17, si no gano plaza, es evidente que tengo derecho a que mi relación laboral se declare en fraude de ley. Que esta es una nueva doctrina del Supremo a partir del 28 de junio del año pasado. Entonces, una vez a mí se me declara en fraude de ley, entonces el despido se considera un despido por causas objetivas y me dan 20 días por año. Que esto, ahora mismo, en los procesos PESCO de funcionarios es imposible, ¿de acuerdo? O sea, el personal laboral en este momento ya tendría que ir a juicio, pero ya tendría la indemnización, porque es la doctrina del Supremo y está sacando al mes decenas de sentencias en este tipo de... Ahora bien, el tema de los TEIs. Bueno, cuando tú haces la primera prueba y no superas la primera prueba, es evidente que tú ya sabes que tarde o temprano te va a llegar el cese en el puesto de trabajo. Por tanto, pues tú ya sabes que tarde o temprano vas a tener que poner una demanda por fraude en la contratación y pedir una indemnización de 20 días por año. Yo creo honestamente que en el departamento de enseñamiento, el comité que hay allí es muy potente y yo creo que van a intentar por todos los medios la recolocación del personal. Pero si no fuese así, te queda la indemnización y el fraude de ley. En el caso de las TEI, además, ya creo que se ha acordado. Falta por cerrar que el programa que existe, las plazas de programa que existe por el COVID, vayan reconvertidas a estructura antes de que finalice todo el proceso. Pero eso está todavía por acabar de determinar. Preguntan sobre... Perdón, una cosa. Es que todo esto, en colectivos en concreto, depende del ámbito de negociación y depende de las partes, de la capacidad de negociación que tengan o que quieran darse cada parte a sí mismo. Es decir, el departamento de enseñamiento, hombre, pues tiene capacidad de negociación y el comité de enseñamiento es muy potente. Pero también podría pasar en un ayuntamiento o en una empresa pública. Es decir, que hay 10 personas que pierden la plaza y resulta que la empresa está dispuesta a hacer el esfuerzo de crear 10 plazas de momento de programa y luego ya buscaremos tal y cual. Es decir, nosotros tenemos que explorar todas las vías. Es decir, a mí, bueno, a nosotros en general, nunca nos es satisfactorio decir, oye, pues mira, te das una indemnización y ya nos vemos.
No, hay que explorar todas las vías y la recolocación es la vía prioritaria y urgente a la hora de tratar estos casos. En cuanto a cuándo se sabrá si la plaza sale a oposición o no, creo que Xavier lo ha explicado en las fechas. Lo digo por si lo podéis recordar, la de oferta, la de convocatoria i la de resolució. Bueno, ja he comentat abans que en les properes setmanes ens convocaran una reunió en funció pública i ens passaran el mapa de les places que sortiran. Aquí ja informarem en el seu moment de quines són, de quin col·lectiu i de quina manera dels dos diferents processos que preveu la llei s'ofertaran. No obstant, sí o sí, perquè la llei estableix uns terminis d'obligat compliment, abans de l'1 de juny d'aquest 2022 s'ha de publicar l'oferta pública. Abans de final d'aquest any s'ha de publicar la convocatòria i abans de 2024 s'han de resoldre tots els processos. I és sí o sí, és d'obligat compliment. De todas maneras, he de distinguir una cosa, Abans del 1 de juny, el que es publicará no es si la plaza 17 de no sé dónde, tal y cual, entra en la convocatoria. No. Es decir, lo que te dirán es a grandes efectos, te dirán, oiga, mire usted, nosotros vamos a sacar a oferta pública 250 plazas, por ejemplo, ¿vale? De las cuales 125 serán del grupo A, 140 serán del grupo B y 140 y 50 serán del grupo C. Y en algunos casos te dirán grupo A y te pondrán el cuerpo o te pondrán la categoría si eres laboral, ¿vale? Pero no llegaremos a un grado de especificación tan grande como para saber dónde están esas plazas y cuáles son, ¿vale? Son cifras, son macrocifras en muchos casos, ¿vale? En la convocatoria sí que tendremos más posibilidades de identificar esas plazas. A mí si me dicen que van a sacar 30.000 plazas, me es imposible saber en la administración en la que estoy si sale la plaza de Juan Pérez, que está en el Institut Català de Trànsit. M'és impossible. Però sí que se sabrà i que sí que té moltes possibilitats de saber-ho és en l'administració local. En la local, sí. A l'administració local no només s'identifica la plaça, sinó que s'identifica la plaça i el nom i cognom de la persona. Les administracions més petites, com l'administració local. I suposo que en unes empreses públiques també, perquè el personal no es pot identificar a una oferta com la de la Generalitat, perquè no sabràs exactament el que hi ha o com t'ho estan presentant. A la local sí que tens tota la capacitat de fer-ho. Jo el que volia era que això és l'oferta pública, són macrocifras, sortiran 30.000 plazas, de las cuales 1.575 son funcionarios del grupo A, del cos superior de no sé qué. Pues ahí ni siquiera está dividido entre departamentos, ¿vale? Ahora bien, cuando salga la convocatoria, entonces sí que ahí habrá ya un mapa mucho más grande y se sabrán más o menos por dónde van. Eso en el ámbito de la Generalitat. En el ámbito de las empresas más pequeñas, como pueden ser los ayuntamientos o las empresas públicas, yo creo, sinceramente, que a 1 de junio solamente los ayuntamientos grandes que tengan un gran volumen no vas a poder o vas a tener algún problema para saber cuáles son las plazas, pero en los ayuntamientos pequeños, vamos, yo qué sé, 200, 300 trabajadores, eso se conoce todo el mundo y si tú tienes calculado que van a salir 45 y te salen 22, pues es evidente que no te va a concordar. Sobre la promoción interna, habéis pasado un poco, habéis hablado del concurso de traslados y promoción interna que tiene que haber antes de la oposición. Esto en todos los ámbitos, la administración local también, se pueden hacer en paralelo, a posteriori. Bueno, sobre la promoción interna, vamos a ver cómo lo exponemos. El fet és que en tractar-se de processos emmarcats amb un objectiu clar d'estabilitzar els interins, entenem que podria ser que aquests processos no donessin cabuda a aquesta promoció interna. Està tot per discutir.
no podem dir ara mateix si la promoció interna entrarà dins d'aquests processos o que en aquest cas els afectaria profundament, perquè la promoció significaria restar places als interins que volen consolidar. No és ara mateix no podem assegurar al 100% que la promoció interna pot afectar o no aquests processos. En cas que aquests processos es decidís que no vinguessin acompanyat o que no possibilitessin la promoció interna, doncs nosaltres tenim, evidentment, pensat fórmules per tal que el personal de carrera pugui promocionar. Com? Doncs amb concursos restringits de promoció dins del seu mateix lloc de treball. Reconvertir el lloc que ocupes en un lloc del cos superior. Modalitats per no conculcar d'alguna manera els drets dels funcionaris i tirar endavant el que preveu aquesta llei i el seu objectiu principal, que és la consolidació dels seus llocs de treball, els interins, doncs n'hi ha, existeixen. I el que haurem de fer és explorar totes les possibilitats que hi hagin per tal que els nostres interins consolidin i, evidentment, el personal de carrera tingui també el dret a la seva mobilitat, tant horitzontal com vertical. Aquí hi ha un parell de preguntes que parlen sobre la gent que porta més anys que un mateix ocupant la plaça que sortirà a concurs. I ja ho heu dit vosaltres, si tothom pot participar, tothom anirà al concurs amb els seus mèrits. Per tant, no queda garantit que la plaça sigui per la persona que està ocupant. Si ve algú altre amb més serveis prestats, amb un altre, no sé el que es baremarà, però hi ha un risc que la plaça no sigui per un. Ho he sentit que ho diu en altres sindicats, cadascú serà responsable de les expectatives que despierte. Per això hem parlat tota l'estona de places i no de persones. És a dir, hem vist guies publicades... Fonamental és això, no estem parlant, perquè no es pot parlar, malgrat tothom, evidentment, també fem l'associació, plaça-persona, però no es pot parlar de persones, estem parlant de places i la llei parla de places. Y también hay que remarcar que hemos visto recientemente alguna guía publicada que me parece que no se ha leído la ley. Guía de algún sindicato. Es decir, es muy difícil entender que se han leído la ley con la guía que han publicado. Es decir, pero cada uno, como digo, cada uno al final será responsable de lo que ha dicho y de lo que ha escrito. Vale. No sé si, José Manuel, podéis volver a repetir el tema de la fecha, de qué es lo que marca si la plaza va a oposición y qué es lo que marca si la plaza va a concurso de méritos. Aquí hay una cosa que tienen que cumplir como mínimo y sin duda alguna las plazas del concurso, de todo el proceso, excepto que es interpretable las de la adicional novena, pero eso, si lo digo así tal cual, tampoco soy muy explícito. Pero bueno, hay una cosa que está clara. Todas las plazas que a 31 de diciembre del 2020, antes del 31 de diciembre del 2020, llevasen 3 años ocupadas ininterrumpidamente, esas entran en el proceso. No hay ni la más mínima duda. ¿Vale? Ahora bien, dentro de esas plazas, las que, si seguimos bajando para abajo, encontramos que ya estaban ocupadas de manera ininterrumpida antes del 1 del 1 del 2016, esas son las que van a méritos. Es decir, yo empiezo el proceso y digo 31 de diciembre del 2020 y voy bajando. Toda esta gente no va a entrar en el proceso hasta que llego al 31 de diciembre del 2017. Desde el 31 de diciembre del 2017 empieza a entrar la gente en el proceso. Las plazas. Perdón, las plazas, correcto. ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento que yo voy bajando, 30 de diciembre, 29 de diciembre, 2017, 2016, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esa gente tiene la seguridad de que entra en el proceso, esas plazas tienen la seguridad de que entran en el proceso, ¿de acuerdo? Si esas plazas bajan del 31 de diciembre del 17 y ya estaban allí creadas y llegamos al todo el año 16 y ya estaban creadas,
esas plazas van a concurso oposición. En el momento en que yo sigo bajando y bajo del 1 de enero del 16, esas plazas ya van a méritos. ¿Vale? Hay una franja que no va a entrar, que es a partir del 31 del 17, lo que se ha creado a partir de ahí, o se ha ocupado de forma interrumpida, a partir de ahí no va a entrar. Del 31 de diciembre del 17 hacia abajo, todo el mundo tiene garantizado que entra en un proceso o en otro. Si la profundidad llega al 1 de enero del 16 o más, en ese momento se pasa a méritos, la plaza. Podéis, creo que lo habéis dicho, es el Xavi me parece que lo ha mencionado, el hecho de un funcionario de carrera que esté en comisión de serveis, la plaza de origen, por llamarla así, está ocupada por un interino. ¿Podéis repetir qué pasaría con las dos situaciones? Bueno, ja ho he comentat abans. O sigui, la plaça d'origen es manté en propietat del funcionari que està en comissió de serveis, perquè és seva. La plaça que està ocupada en comissió de serveis, si no té propietari, surt al concurs concurs de mèrits directe i si, com ha explicat el José Manuel, entra dins no arriba a 1 de gener de 2016, doncs passaria al concurs d'oposició que preveu també la llei. Sobretot, hem de tenir clar que parlem de places vacants, pures, sense propietari, sempre. Hablamos del PESCO 17, lo que no se haya publicado, creo que lo habéis mencionado. Eso es perdón, Sergio, pensaba que habías acabado. No, el hecho de lo que no se ha publicado directamente puede añadirse a la oferta de la que estamos hablando, de la ley de estabilización. Mira, supongo, perdó, José Manuel, supongo que qui ha fet aquesta pregunta és perquè el seu, o sigui, està dins d'un dels processos que preveia el PESCO 2017. Llavors, ho faré molt ràpid, perquè tampoc són gaires. Els processos que no es van publicar de l'oferta PESCO 2017 i que ara passaran pel sistema únic de concurs són el d'escala superior a l'Administració General del cos superior àmbit execució penal, d'opció en dret, el titular superior psicologia àmbit execució penal, l'escala de gestió Administració General del cos de gestió de l'Administració de la Generalitat, diplomatura de treball social àmbit execució penal, diplomatura educació social, diplomatura d'educació social àmbit execució penal, escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat i escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'Administració de la Generalitat. Dins del marc del personal funcionari de la Generalitat, que també hi ha processos de personal laboral, doncs aquests serien els processos que estaven dins de l'oferta pública PESCO 2017, que no es van publicar, que no s'han publicat i que ara entren dins de les possibilitats que dona la llei. En todo caso, sí que hay que dejar claro una cosa, es decir, dentro de cualquier administración, es decir, nos podemos encontrar un ayuntamiento o una empresa pública en esta acera de la calle y otra en la otra, y en una estar empantanados en cómo se resuelve la oferta pública y en la otra pues estar ya por otras cosas porque la han resuelto, ¿no? Es decir, dentro de la propia administración de la Generalitat salieron 15.000 plazas de personal docente que están todas convocadas. O sea, a este proceso de estabilización de aquellas plazas prácticamente irán las que han quedado vacantes y punto, ya está. De las que se hayan resuelto. Y en estatutarios, hombre, en estatutarios había 10.000 plazas de personal estatutario de servicio de salud, del ICS, ¿vale? Y de esas 10.000 prácticamente también todas están convocadas, ¿vale? Entonces, y prácticamente ninguna está resuelta en el ICS. Con lo que, evidentemente, pues esas plazas no irán, si están convocadas y no están resueltas, no irán a este nuevo proceso. ¿Cuáles irán? Pues 300 plazas de personal laboral en la administración de la Generalitat que faltaban por convocar y me parece que eran todas la lista que ha dicho Xavi. En las empresas públicas, si no, en empresas públicas, consorcios también, administración local. En administración local yo creo que se ha hecho bastante con el PESCO 17, pero lo que es el sector público, consorcios y empresas públicas han sido los grandes olvidados del PESCO 17. Nadie se acordó de ellos.
y no se han hecho prácticamente procesos. Yo no conozco ningún proceso de empresa pública o de consorcio que se haya derivado del PESCO 17. En este PESCO sí que están, en este PESCO 22, el proceso de estabilización 2022, sí que están en la transitoria, en la adicional octava, que se han de hacer los procesos de estabilización dentro del sector público. I cal remarcar una cosa, també, per finalitzar. Aquesta pregunta, Clar, la xerrada la fa la UGT. Almenys, permeteu-me que digui que els processos que estan dins d'aquesta oferta pública que finalment no s'han convocat, en certa manera i en gran part és per la pressió a tots els nivells que vam fer nosaltres per tal, que ho vam demanar per escrit i a diferents instàncies, per tal que no es publiquessin a l'espera de veure el redactat de la llei. De manera que part de la culpa, per no dir molta de la culpa, d'aquests processos PESCO 2017 no es publiquessin i que ara es vegin beneficiats per la llei i els interins a la seva vegada, part de la culpa és de la UGT. Hi ha preguntes que relacionen una mica, però parlen de què passa amb el concurs de mèrit. Quan acabes el concurs de mèrit, si és per un cos de funcionari, acabes sent funcionari de carrera. Si és per una categoria laboral, passes a ser laboral fix. Entenc que no es diu, però la finalitat de l'estabilització és que passis a tenir l'estabilitat, és a dir, ser funcionari de carrera i ser laboral fix. És un sistema. És que el concurs de mèrit és un sistema d'accés que és un dels 3 sistemes d'accés que preveu la llei. El sistema d'oposició única i exclusivament, el concurs d'oposició, que és el més comú i que l'administració de la Generalitat és el que habitualment sempre és el que es fa servir, i el sistema de concurs, que no es fa servir mai, que és la primera vegada, o jo crec que sí, excepcional i per una única vegada, que es podrà fer servir. O sigui, qui accedeix a un lloc definitiu pel sistema únic de concurs serà funcionari de carrera o laboral fix en idèntiques condicions de drets que qualsevol funcionari de carrera que hagi obtingut el seu lloc definitiu pel sistema de concurs d'oposició. Què passa si no passem al concurs de mèrit? Ens anem a l'atur? Esta ya hemos respondido, con ustedes también. Sí. Es el mismo proceso, es decir, como ha dicho Xavi, esto es un proceso selectivo. El sistema de selección es otra cosa, pero esto es el sistema de selección está dentro del proceso selectivo y ahí puedo tener un sistema de selección u otro, pero el proceso selectivo en su conjunto tiene un final, que es la resolución del proceso. Una vez tú tienes la resolución del proceso, tú puedes ser, yo creo que el 90 y pico % de la gente largo, pues va a conseguir plaza, de la gente que lleva ya años, y que va a haber pues es un 2, un 3% que pues bueno, pues igual no tiene la solución, la fortuna de conseguirlas. Es decir, en ese momento pues hay 2 opciones, es decir, que haya un proceso de recolocación o que haya una extinción de contrato. Es decir, extinción de contrato o cese va a haberla seguro, ¿vale? El problema es que viene después. El problema que viene después puede ser ese, es decir, el que haya plazas suficientes para recolocar a todo el mundo o a una mayoría y la otra posibilidad es que no exista eso, es decir, y que, bueno, tú imagínate, es decir, tú puedes encontrarte con un caso que es que una de las plazas que entran ahora mismo en el proceso de méritos o en el de concurso de oposición ha sido cubierta la semana pasada por una nueva persona. Puede pasar. Sí, es la plaza la que estaba cubierta continuamente, puede pasar. Sí. Ese interino lleva una semana. ¿Entiendes? Hombre, también hay que establecer algún tipo de prioridades, ¿no? A la hora de la gente que sale desplazada. ¿Me entiendes? Lo mismo un interino que salga desplazado, que lleve 8 años, que un interino desplazado de una semana. ¿Me entiendes? Entonces, pues normalmente pues, se van los procesos de recolocación con unos criterios objetivos, si la negociación da para eso. Y si no es posible el proceso de recolocación, para la gente que no sea posible, solo hay que darle la indemnización del proceso. Hay varias preguntas sobre el concurso de cambio de destinación de laborales. Aquí ya la respondo yo, si os parece. Sí.
El hecho es que la ley de estabilización habla de que la promoción interna tiene que ser compatible con el proceso de estabilización y los procesos de estabilización. Le hemos pedido por activa o por pasiva a Función Pública que determine si va a hacer sí o sí cambios de destinación antes de la convocatoria de los procesos. La intención es no hacer los cambios de destinación, pero está por determinar en cómo se va a encuadrar la promoción y el nuevo acceso en estos procesos de estabilización. En cuanto a servicios prestados, preguntan sobre si va a haber si va a puntuar lo mismo en los servicios prestados en la local o en otras administraciones. Si se va a puntuar lo mismo en la local que... A ver, es que eso depende de la negociación, claro. Esto es lo que ha apuntado constantemente el José Manuel. O sea, el ámbito negociador de la estructura de los procesos se tendrá que dirimir pues, en cada una de las mesas. Nosotros, como miembros de la Mesa General de Negociación de la Generalitat, en ese ámbito, para todos los procesos que se enmarquen en el ámbito de la Generalitat, y en el ámbito local, pues cada uno en su ayuntamiento tendrá que negociar pues, la estructura y su proceso. ¿Sí? ¿Se escucha? Lo he dicho antes. Perdón, sí, Antonio, dime. Sí. Vale, no, es que no podía, tenía problemas técnicos y no podía intervenir. En lo que es administración local, se ha comentado, dependerá de lo que se regule en las bases de los diferentes procesos de selección, no tanto en las bases generales, sino en las bases específicas. Sí que es cierto que resulta pacífico el puntuar en mayor medida los servicios prestados en la administración convocante. Esto es así. Incluso existe la posibilidad que delante de un empate en un sistema selectivo de concurso de méritos sea un factor preponderante los servicios prestados en la administración convocante. Ahora, puntuar única y exclusivamente, hablo del ámbito local, los servicios prestados en la administración convocante, de producirse una impugnación, posiblemente el proceso sería declarado nulo de pleno derecho. Ahora, sí que se puede puntuar en mayor medida que los servicios prestados en otro ayuntamiento, siempre y cuando lo motive, llegue a justificar que el puesto de trabajo en el ayuntamiento convocante tiene diferente contenido organizativo y funcional. Respondido. Antonio, tienes que intervenir más, ¿eh? No podia, perquè tenia el micro que li anava malament. ¿Qué más, Sergio? ¿Qué más, Sergi? Perdona. No, hablan de las plazas si no han salido convocadas en otros concursos y ahora quedan todavía vacantes, si irán todas arrastradas. Insistir que eso lo determina en cómo estaban ocupadas a 31 de diciembre del 20, que eso determinará que vaya este proceso o no de ley de procesos de estabilización. Es la fecha que marcará si entra dentro de todo este proceso. O concurso de méritos o concurso de oposición en este proceso de estabilización excepcional. ¿Quién puede impugnar un concurso de méritos? Bueno, Qualsevol persona que se vea, qualsevol persona que es pugui veure afectada o cregui que està afectada per drets i, per tant, que se li hagi privat algun procés d'igualtat, mèrits, capacitat i publicitat, ho pot impugnar-ho. Ho ha de justificar-ho, evidentment, ha de ser una impugnació motivada. Mira, posem un exemple. Jo soc de posar molts exemples. Es pacta que el treball desenvolupat puntuï un 60% de tot el procés, de tot el sistema de concurs. Un 60%. Resulta que es convoca un procés, pel cost que sigui, de 50 places. I hi ha 60 interins, perquè malgrat hi ha 50 places ofertades, tornem a dir, són vacants pures, poden haver-hi més interins perquè poden estar ocupant llocs reservats o fins i tot substitucions, però bueno, hi ha 60 interins que tenen la màxima puntuació possible en treball desenvolupat. De manera que, de facto, deixen el personal
que tingui menys antiguitat que ell, molta més antiguitat, o fins i tot el taxista, doncs fora de la cursa de competir per una plaça. Aquests són els perills, aquesta és la possibilitat de recurs. Doncs qualsevol persona que pensi que l'estructura del procés li impedeix intentar, ni que sigui remotament, assolir un lloc definitiu. Yo en este caso ya diría incluso que cualquiera que tenga la condición de interesado de conformidad con la 39/2015, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, participar en un proceso de selección que otorga ya la condición de parte interesada. Curiosamente, digo que curiosamente quienes menos convocatorias impugnan son los sindicatos. Ha habido muchas preguntas al respecto sobre las categorías o COSUS que no han sido convocados. Insistimos en que estas irán al nuevo proceso de estabilización, ¿vale? Lo digo por los subalternos. Estos sí que han sido convocados. Las trabajadoras sociales también han sido convocadas e incluso ya está pendiente de adjudicación de plazas porque están saliendo notas definitivas. Las auxiliares de geriatría, las TEIs, esto ya está en procesos en marcha, convocados, el COSDE superior, pero todo lo demás, y lo ha dicho Xavi antes, no ha sido convocado y se ha arrastrado al nuevo proceso de estabilización que estamos explicando hoy. ¿De acuerdo? En cuanto a si se sabe si hay plazas reservadas para personas con discapacidad en estos procesos de estabilización. Bueno, eso tenemos que esperar también. Esto, nuestra apuesta continúa siendo la misma, la estabilidad de los interinos, pero tenemos que esperar a ver también. Hay una parte que se llama función pública que también tiene algo que decir en este proceso, lamentablemente. Pero bueno, tiene cosas a decir. Consideramos que llegado el momento ya se discutirá en la mesa de negociación. Antes has dicho lo de la comisión de serveis y lo digo porque insiste la persona que hace la pregunta, pero el interés es qué pasa con la plaza del interino que estaba pendiente de esa comisión de serveis del funcionario de carrera. Si irá o no irá en este proceso de estabilización. Uy, yo no he entendido la pregunta. Pero, a ver si, un segundo. Yo soy una persona que está en comisión de serveis, ¿vale? Pero olvídate de si yo estoy en comisión de serveis o no. Esa plaza en la que yo estoy de comisión de serveis es una plaza de carácter temporal, ¿sí o no? Y yo creo que sí. Es esa plaza la que tiene que salir a concurso. La otra la tiene reservada el caballero o la señora. Por tanto, si esa plaza, esa plaza que está en comisión de serveis lleva creada y ocupada de manera ininterrumpida los primeros hasta el 31 de diciembre las fechas que hemos dicho y el 1 de enero del 16, esa plaza tiene que ir. Sempre i quan la plaça no tingui un titular. Per això, però és que el titular en aquest cas és l'altre, Sempre, ja. Però a la vegada també pot estar ocupat. El titular, o sigui, si la persona està ocupant una plaça que té un titular, aquella plaça no surt. No, és que no poden sortir les places reservades. No pot sortir perquè és una plaça reservada. Ara bé, segurament podrà sortir, si és aquest el cas, el titular, el funcionari propietari de la plaça, de la persona que pregunta que està ocupant una plaça en comissió de serveis, deu estar en una plaça a la qual potser ell també està en una comissió de serveis perquè no la té encara en propietat. Si el titular aquest surt la plaça, quan aquesta quedés estaria, però ja no per aquest procés, perquè quedaria llavors la plaça vacant, depèn de la situació, però les places que s'estan ocupant, que tenen un titular i per tant no són vacants, no poden sortir qui les està ocupant. Aquelles places, la persona té tot el dret a presentar-se a
qualsevol fase del procés en funció del temps que porti, ja que això ja ho hem quedat clar. I per tant es podrà presentar el procés, però aquella mateixa plaça que està ocupant, que té un titular, no sortirà a aquesta plaça. Ni aquesta ni cap altra que sigui un titular. ¿Se sabe qué pasaría con las plazas ocupadas por personal temporal? ¿Que son a funcionalizar o a extinguir? ¿Irán a este proceso de estabilización? Mientras cumplan los requisitos, la ley no prevé excepciones. La ley habla de plazas que tienen que cumplir unos requisitos. Si cumplen los requisitos, tienen que ir. En qualsevol cas, a la persona que està fent aquesta consulta, si ens pot dir exactament de quina plaça parla, doncs estarem molt a sobre, evidentment. A veure, les persones que estan ocupant plaça en una categoria que està declarada a funcionalitzar és perquè existeixi un cost de referència i, per tant, diguem, aquesta categoria laboral no té molt sentit. Va haver dues sentències del Tribunal Suprem l'any 2008, em sembla que va ser, que van, bueno, sentencias que hicimos comisiones de UGT la demanda, ya además por separado, y declararon que las plazas a funcionalizar tenían que salir en la oferta pública de funcionarios, no en la de laborales. Aunque la persona fuese laboral, lo que marca es que la plaza es a funcionalizar. Por tanto, esas plazas saldrán con las normas de funcionarios. Si en funcionarios las plazas que marquen el proceso, pues eso saldrá. Otra cosa son las plazas a extinguir. Las plazas a extinguir en laborales normalmente no salen, no tiene que haber temporales y por tanto no salen. Si hay alguno, tenemos un problema. Yo añadiría aquí en el ámbito local, resulta posible cambiar la naturaleza de la plaza. Me explico, si tengo una plaza de laboral que entiendo como administración que tendría que ser funcionarial, antes del proceso de estabilización cambio la naturaleza de la plaza y por lo tanto ya el laboral temporal de superar el proceso pasaría a ser funcionario de carrera. Sí, pero como el proceso de funcionarios. Sí. O sea, esas plazas no pueden salir del proceso de laborales. Ahora están añadiendo casos muy concretos, lo que sí les he dirigido a un correo. Entonces, todas las situaciones así, muy específicas de situaciones, de laborales, si os parece, es enviarlas con vuestros datos al correo que he añadido en el chat, que es ugtgeneralitat@catalunya.ugt.org y ahí nos ponemos en contacto e intentamos responder las casuísticas. Lo digo porque una cosa es la charla sobre la estabilización y el proceso, las fechas, oferta, etcétera, y otra es cómo casar los casitos de cada uno de vosotros en esta historia. Si os parece... Sí, i tant. I poseu-nos el número de contacte, el vostre número de telèfon de contacte, per tal també de trucar-vos i us expliquem en persona millor. Lo digo porque las preguntas se van repitiendo. La situación de la oposición de subalternos, insistimos que ha sido convocada, con lo cual, al estar convocada, no va a esta vía de proceso de estabilización. Esas plazas, evidentemente. Las TEIs, lo mismo, ya han pasado una oposición y ya está pendiente de resolverse. Y era por ubicar a la gente en situaciones concretas, redirigirlas al correo y así os damos respuesta lo antes posible, para no ir repitiéndonos en todo lo que se ha ido hablando durante la tarde. ¿De acuerdo? De acuerdo. No sé si queréis añadir algo más. Ja està, ja hem acabat. Llavors, ja s'ha fet curt, això, no? El tema es que se van repitiendo situaciones muy específicas y eso creo que es dar respuesta de manera individual. Vale. No, o sigui, nosaltres afegir res més, només
el que acaba de dir el Sergi, doncs, tots vosaltres que tingueu dubtes, doncs, poseu-vos en contacte amb nosaltres via mail, el correu que us he dit, o com vulgueu, o de la manera que sigui més còmoda, i agrair la vostra participació o el temps que ens heu estat escoltant. Esperem que hagi servit d'alguna cosa aquesta xerrada i, sobretot, molt important, si teniu dubtes, aneu a la font. I quan parlo d'aneu a la font, parleu amb la UGT. No feu cas del que us diuen d'altres, o per desconeixement o per voluntat de desinformar, perquè també ho fan, doncs envien missatges que no són reals. Nosaltres el que hem intentat aquí és explicar el millor possible com us afectarà aquesta llei i també donar-vos una visió del que pensem nosaltres com a UGT, com han de ser aquests processos. Dit això, de nou agrair-vos la vostra participació i desitjar-vos un bon cap de setmana. Adéu, bona tarda. Jo deixo el xat per si algú vol afegir alguna cosa més i li dono resposta per escrit. I l'altre és que facin servir el correu i ja... D'acord? Molt bé. Molt bé. Ens veiem. Gràcies. Bon cap de setmana.